Muy bien. El día de hoy vamos a resolver un problema en donde hacemos un análisis de un par de procesos que se llevan a cabo y que queremos uno con dos etapas y uno con una etapa, y en donde queremos saber cuáles son las condiciones que se deben de tener en cada uno de estos dos procesos para que entre los dos nos den la misma cantidad de trabajo, lo cual es algo pues muy útil porque nos permite a nosotros, por ejemplo, cuando estamos haciendo algún diseño de algún proceso termodinámico, pues podemos también escoger las rutas que podemos tomar, ya sea diferentes etapas o una etapa con o solamente una etapa, para lograr un objetivo que es muy común, que es la producción de cierta cantidad de energía en forma de trabajo, ¿sí? Entonces, el problema nos dice que tenemos un proceso que consiste en dos etapas. La primera etapa se compone de enfriar a volumen constante un mol de aire desde 800 Kelvin hasta 4 bares y 4 bares hasta 350 Kelvin. Y luego tenemos una segunda etapa que incluye calentar ese aire a presión constante hasta que su temperatura regresa a los 800 Kelvin iniciales. Entonces el problema nos dice, si este proceso de dos fases se reemplazara por un proceso de una sola etapa, en donde se expandiera el sistema de manera isotérmica desde 800 Kelvin y 4 bar hasta una presión final, ¿cuál sería el valor de la presión final del proceso de una sola etapa que permite obtener el mismo trabajo para los dos procesos? ¿Sí? Y luego nos da ahí una serie de valores, por ejemplo, asumir que todos los procesos son mecánicamente reversibles, que el aire se puede tratar como un gas ideal y que el Cp es igual a 3.5 R y el Cb 2.5 R. Entonces, pues primeramente podemos hacer el diagrama de los dos procesos, ¿verdad? Si tenemos aquí presión contra temperatura, nuestro primer proceso, que vamos a ponerlo en rojo, que es el proceso de dos etapas, lo que hace es que nos vamos de una condición 1, nos vamos a ir a volumen constante. Dice, la primera etapa se compone de enfriar a volumen constante, entonces la temperatura decrece a un volumen constante. Este proceso es a volumen constante hasta una condición 2, ¿sí? Y después la siguiente etapa incluye calentar ese aire a presión constante. Entonces tenemos aquí un calentamiento que lo hacemos a presión constante y llegamos, como pueden ver, a la misma temperatura inicial, ¿sí? Entonces nuestro proceso 1 involucra ir de 1 a 2 a 3, ¿sí? Esta es la condición 3. Ahora, si ponemos el segundo proceso del que nos habla, que dice que es un proceso de una sola etapa, ¿sí? Que proporciona la expansión isotérmica desde una condición 1, que vamos a llamarlo 1', ¿sí? Aunque sean iguales, ¿sí? Y nos vamos de forma isotérmica, ¿sí? Aquí es temperatura constante. Aquí se me olvidó ponerle que era a presión constante, ¿sí? Y vamos a llegar a la misma condición 3, que vamos a llamarlo 3', ¿sí? En donde la condición 3 y la condición 3' es la misma. Entonces el proceso
vamos a ponerle 1', ¿sí? Para que sea todo consistente, involucra el empezar a la condición 1' y llegar a la condición 3', solamente en una etapa. Entonces, la restricción que nos piden, ¿sí? Para conocer esta presión, ¿sí? Que es la presión 3, que es igual que el de la presión 3', es que el trabajo, la condición de operación, es que el trabajo 1, 2, 3 sea igual al trabajo 1', 3', ¿sí? Y luego podemos poner que todos son procesos mecánicamente reversibles, ¿sí? Es un gas ideal. Y bueno, Cp es igual a 3.5 R y Cb es igual a 2.5 R. Entonces, vamos a ver cómo calculamos tanto el trabajo 1, 2, 3 como el trabajo 1', 3. En ese sentido, nosotros pudiéramos igualarlos y ver cómo podemos encontrar esta condición P en la etapa 3 o 3', que es lo mismo. Entonces, como es un proceso reversible, sabemos que siempre podemos calcular el trabajo utilizando la fórmula de menos PdV, ¿sí? Entonces lo que nos diría aquí es que dW123 es igual a menos PdV y dW1'3' también es igual a menos PdV. Entonces vamos a hacer el análisis de nuestro proceso 1, 2, 3, ¿sí? Sabemos entonces que dW123 va a ser igual a la sumatoria del trabajo 1, 2 más el trabajo 2, 3. Ahora, ¿cómo podemos calcular el trabajo 1, 2? El trabajo 1, 2 es aquel correspondiente, bueno, vamos a ponerlo aquí así, es igual a menos PdV y es un proceso, como ya lo habíamos mencionado, 1, 2 es a volumen constante. Entonces, para un proceso a volumen constante, esta diferencial de B se hace 0 y por lo tanto nuestro trabajo 1, 2 es igual a 0. Ahora vamos a hacer el análisis para el trabajo. Ya obtuvimos esta parte y ahora vamos a ver el trabajo 2, 3, que también va a ser igual a menos PdV. Pero este es un proceso a presión constante, ¿sí? Por lo tanto, podemos hacer varias cosas. Una de las cosas que podemos hacer es, por ejemplo, con la ley del gas ideal, que es PV igual a RT, para hacer el cambio
aquí, porque nosotros al final de cuentas conocemos solo las temperaturas, ¿sí? Conocemos T2 y conocemos T3, ¿sí? No conocemos ni las presiones ni los volúmenes. Entonces, mediante este cambio de variable, por ejemplo, si tomamos la derivada total de la ecuación del gas ideal, nos queda P de B más V de P es igual a R de T. Y como sabemos que es un proceso a presión constante, este término de aquí se va. Y entonces podemos hacer el cambio de variables en donde P de B es igual a R de T. Y por lo tanto, el trabajo 2,3, que es igual a menos P de B, ahora también va a ser igual a menos R de T. Y entonces si integramos, el trabajo 2,3 es igual a menos R, que multiplica a T3 menos T2. ¿Sí? Y entonces obtenemos nuestra primera ecuación. Nos dice que el trabajo 1, 2, 3 va a ser igual a menos R por T3 menos T2. ¿Por qué? Porque este término inicial era igual a 0 y este término es igual a menos RT3 menos T2. Entonces el siguiente paso es, para poder igualar y utilizar esta ecuación que tenemos aquí, en donde los dos, que es nuestra restricción de operación, en donde el trabajo 1, 2, 3 debe de ser igual al trabajo 1', 3'. Entonces vamos a hacer el análisis utilizando esta ecuación, en donde el trabajo, para calcular el trabajo 1, 3, 1', 3'. Entonces, el trabajo 1', 3', para el proceso 1', 3', va a ser igual a menos P de B. Y este proceso habíamos dicho que se desarrolla a temperatura constante. Por lo tanto seguimos conociendo solamente T1, T2 y T3. Son los únicos datos que nos da el problema. Vamos a ver si podemos hacer otra equivalencia de este menos P de B. Utilizando la ley del gas ideal otra vez, en donde PB es igual a RT, podemos nosotros hacer la derivada total, en donde P de B más V de P es igual a R de T, y sabemos que esa temperatura es un proceso a temperatura constante, por lo tanto este R de T se va y nos queda que P de B es igual a menos V de P. Si nosotros sustituimos P de B por menos V de P, ahora vamos a tener una función que depende de la presión y por lo tanto vamos a poder relacionar el trabajo 1, 2, 3 en función de las temperaturas con el trabajo 1', 3' en función de la presión para calcular esta presión que nos pide el problema, que es la presión 3 o la presión 3', que es la misma, ¿sí? Entonces podemos decir que el trabajo 1', 3' es igual a menos P de B
que es también igual a V de P, ¿sí? Entonces, haciendo una sustitución aquí, el volumen con la ecuación del gas ideal, que el volumen es igual a RT sobre P, ¿sí? Nosotros podemos decir que D1'3' es igual a RT en P por dP. Y es un proceso a temperatura constante, ¿sí? Entonces, al momento de integrar, nosotros vamos a obtener que el trabajo 1,3' es igual a RT, que la podemos sacar porque es constante, por el logaritmo natural de P3' entre P1'. ¿Sí? Y esta temperatura vamos a decir que es la temperatura T', T' constante, que es la de este proceso. T', T' que es igual a T1, ¿verdad? Que es igual a 800 Kelvin. Y entonces sabemos, si igualamos el trabajo 1, 2, 3 con el trabajo 1', 3', que era nuestra condición de operación, entonces ahora nosotros vamos a tener que el trabajo 1, 2, 3 era igual a menos R por T3 menos T2. Y esto va a ser igual al trabajo 1', 3', que es igual a RT' por el logaritmo natural de la presión 3' entre la presión 1'. Entonces, de aquí, ¿qué conocemos? La presión 1' sabemos que es 4 bares. No nos dice el problema, es la condición de temperatura y presión 1. Entonces conocemos la presión 1', conocemos la temperatura 1' o la temperatura prima, porque esto es igual a 800 Kelvin. Las R las podemos calcular, que están en ambos lados. Y también conocemos T3 y T2. Conocemos T3, que es igual, o podemos ver aquí, T3 es igual a 800, porque es igual también a la condición 1. T3 es igual a 800 Kelvin. Y T2 es igual a esta condición 2 aquí. Donde nos dice que la condición 2 es la del proceso de las primeras dos etapas, que es cuando enfriamos, ¿sí?, a hasta 350 Kelvin. Y entonces podemos decir que menos T3 menos T2 es igual a T' logaritmo natural de P3' entre P1', en donde conocemos todo menos P3', que es lo que queremos obtener. Entonces podemos despejar P3', ¿verdad? Tenemos menos T3 menos T2 entre T', lo elevamos a la E y lo multiplicamos por P1', ¿sí? Y esto va a ser igual a P3'. Al sustituir estos valores aquí en esta ecuación, nos da que P3' va a ser igual a 2.28
Vale, que esto también es igual a P3, ya habíamos dicho.